Esto es Levantando el Velo. Los que se van uniendo, les damos la bienvenida. En Levantando el Velo buscamos comunicar el mensaje de esperanza de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos, y en un lenguaje que sea actual, que permita que las personas podamos comprender, avanzar en comprender la grandeza del amor de Dios, al mismo tiempo el compromiso tan serio que implica llamarnos cristianos, llamarnos católicos, un compromiso de vida, un compromiso donde todo lo tenemos que entregar si queremos realmente llegar a Él. Sor Selfie la conocí en la JMJ, en un evento que hubo para evangelizadores digitales. Y bueno, entonces nos ha concedido esta oportunidad para conversar con ella. La idea de hoy es conversar un poquito con ella, que nos cuente por qué escogió los medios digitales como medio de evangelización, ver en qué coincidimos, de pronto ver también qué nos podemos aportar mutuamente, porque en este camino yo creo que se trata de unir esfuerzos, de unir fuerzas. Entonces, mm, vamos a ver. Hola, Hola, muy buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo les ha ido? Muy bien, sí, señora. ¿Sí te acuerdas que nos vimos en la JMJ? Sí, Allá en señor. la... Ajá, bueno. Estaba contándole a las personas que se están uniendo que, pues, que fue un momento para mí muy especial. Quería preguntarte cómo te has sentido tú en ese evento que hubo de evangelizadores digitales. Pues realmente, aunque se ríen de mí, fue una de las mejores cosas de la JMJ, ¿no? Después del Papa, ¿no? Después de ver al Papa, después de... Pero realmente fue un encuentro muy bonito, el encuentro de evangelizadores, el concierto de Hakuna, yo creo que más de un evangelizador estaba esperando ese concierto, además de todos los jóvenes. Entonces realmente fue un encuentro muy bonito. Hubo muchísima gente, yo como que no esperaba que llegara tantos jóvenes y estaban entusiasmadísimos con el concierto, bueno, además con los invitados especiales que hubo y todo, fue bonito. Sí, tal A cual. mí personalmente me gustó muchísimo la Eucaristía que hicieron el día anterior. Ah, yo no pude ir, pero todo el mundo dice que fue muy bonita. Como avisaron muy tarde lo de la Eucaristía, Sí. ya teníamos otro plan, estábamos en Fátima. Ah, Entonces justo llegábamos de Fátima ese día, entonces no no pude ir a la misa. pudiste ir. A mí me pareció súper bonita porque mm, sí, pues precisamente como poner en manos del Señor este trabajo que hacemos en redes, tratar de ponerlo al servicio de Él, y la conciencia que se está despertando entre toda la iglesia de que pues es un medio importante hoy en día para comunicar el mensaje. Y bueno, yo quería por eso preguntarte primero que todo, bueno, saludarte, bien, darte la bienvenida y pedirte si tú quieres contar un poquito quién eres, por qué escogiste el nombre Sor Selfie, cuál es tu nombre verdadero, contar un poquito a las personas que nos están viendo esta historia que te trajo acá, a esta forma de evangelizar. Bueno, mi nombre es Marta Moreno, soy religiosa de Jesús María y pues básicamente todo el objetivo, o sea, todo el proyecto de Sor Selfie nace por una necesidad en pandemia, o sea, en el año 2020 nace y la necesidad era comunicarnos de alguna manera con nuestros estudiantes, pues que no estaban en el colegio. Entonces, pues como TikTok era o es una red social juvenil y adolescente, y sabíamos que nuestras niñas iban a estar ahí conectadas mucho tiempo, entonces yo empecé a hacer algunos videos y luego fui sumando a las hermanas y así empezó como el proyecto Sor Selfie. ¿Y por qué Sor Selfie? Porque en un encuentro que tuvimos de jóvenes en Francia por los 200 años de mi congregación, yo siempre, pues yo llevaba un palito de selfie y unía pues a los jóvenes como, hey chicos, selfie. Entonces un joven un día llegó y dijo, ahí está la monjita de las selfies. Entonces cuando uno abre TikTok le piden a uno como un nombre creativo. Entonces dije, podría ser Sor Selfie y puse así, Sor Selfie, pero nunca, o sea, realmente en mí nunca hubo como ese deseo de que, ay, voy a volver viral, ay, voy a tener muchos seguidores. No, realmente no. O sea, el objetivo era llegar a nuestros estudiantes, y poder, o sea, realmente era como, yo la perspectiva que tenía era como aquí en Medellín, que de pronto tenemos 3 colegios aquí, entonces que de los 3 colegios, 1000 niños nos siguieran y que aparte de eso pudiéramos hacer en vivos con ellos, pues era como el objetivo realmente.
Ya después eso empieza como a salirse de control, como yo digo, y ya pues tiene como un mayor alcance, pero nunca, o sea, realmente nunca mi intención ha sido tener un montón de seguidores, ¿no? Ha sido como mostrar el rostro de Dios y sobre todo mostrar una vida religiosa alegre, ¿no? Porque yo siento que con la película de la monja y ahorita que viene la monja 2, siempre hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos detrás de las religiosas o de las monjas, entonces también era como quitar esos mitos a través de las redes sociales. Ah, ok. Interesante. Pues yo te cuento que coincidimos que el gran empujón para nosotros también fue la pandemia. Nosotros somos una familia que pues llevamos muchos años buscando al Señor, creciendo, orando, pidiéndole qué tenemos que hacer, qué quieres de nosotros, porque sentimos como un llamado grande, curiosamente, pero como familia, ¿no? Y ya teníamos un blog que mi hija mayor es como la que siempre se ha movido en todo esto. Y entonces cuando la pandemia vino y encerrados meses y meses, y cómo vamos a evangelizar y cómo vamos a llegarle a la gente, entonces, pues hay una persona en nuestra familia que es muy líder y visionario, es una persona impresionante, dijo, nada, hagamos un canal de YouTube y empecemos. Y todos, no, pero ¿cómo? Si hacemos esto, ¿qué hay que hacer? Nada, nada, hay que empezar. Montemos una cosa, arranquemos y ahí y las cosas se van a ir dando. Y efectivamente, pues empezamos y vamos, digamos que no tenemos muchísimos seguidores, pero trabajamos todos, todo, hay un espacio para todos, cada miembro de la familia, según sus carismas, sus habilidades, puede aportar y ha sido una experiencia muy bonita, porque además pues tenemos el que sabe editar, la que tiene las ideas y los contactos, el que... Entonces ha sido una oportunidad hermosa y curiosamente pues también empezó fue en pandemia. Antes teníamos el blog y ahora pues digamos que seguimos alimentando el blog, pero pues el canal ha sido un trabajo importante poder llegar. Además también como de abrir un espacio dentro de la iglesia, mm, digamos, donde los laicos asumamos de verdad el compromiso y podamos crecer y como descubrir que nuestros dones, nuestros carismas y el llamado que tenemos a ejercer un ministerio es real. Entonces, ese ha sido también un poco el propósito de este canal que se llama Levantando el Velo. Y el nombre, pues te cuento, viene de ese deseo de dar a conocer las cosas que no se ven a simple vista, sino lo que hay como más profundo, más hondo. Y bueno, entonces ese es nuestro propósito. Bueno, la pregunta que tenía a continuación ya la respondiste porque habías escogido TikTok, pero veo que obviamente te has ampliado a las otras redes, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso y cómo, quién te apoya, cómo montas los contenidos, cómo te has organizado. Bueno, pues realmente luego migramos a las otras redes sociales. O sea, yo Instagram pues siempre lo había tenido, pero como personal. Entonces ya luego con lo de Sor Selfie, entonces pasa a ser Sor Selfie, porque también, o sea, TikTok es una comunidad muy grande, pero de todo. O sea, tú en TikTok encuentras cualquier tipo de personas, mientras que en Instagram sí son comunidades o nichos como más propios. Entonces ahí en Instagram tú sigues cuentas de interés. Entonces, las personas que iban a estar en Instagram sí eran personas que realmente querían un contenido católico, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso, pues cuando migramos a Instagram, pues mirábamos que fuera como el contenido como más evangelizador, como más catequético y así. Entonces así fue como migrando. Realmente no tengo un grupo editor así como tú tienes, ojalá yo tuviera algo así, pero no. Es como en los tiempos libres que tengo, que yo voy como editando y voy organizando. Las ideas van saliendo como de lo que uno va viviendo en la vida comunitaria, en la vida de oración, etcétera. Y obviamente no publico todos los días, no tengo así como eso de que, ay, vamos a publicar cada tanto o haciendo pues como un cronograma, no, porque no me da la vida del colegio. Ahora con la presencialidad pues muchas veces no me da, entonces simplemente trato de organizar los tiempos. Hay semanas en que es más fácil, hay otras que no. Entonces Cuéntanos un cuando puedo, poquito de, Cuéntanos un poquito de esa vida de colegio. O sea, das clases, ¿qué materias dictas? Cuéntanos de esa parte de Sor Selfie. bueno, yo estaba hasta hace unos meses encargada de la pastoral del colegio. Ahora estoy reemplazando a una profesora dando clases de religión en prejardín.
jardín, primero, segundo, tercero y quinto. Ok. Entonces, siempre ha sido todo un reto porque es dar catequesis a las más chiquitas del colegio. Son una ternurita, pero obviamente hay que pensar muy bien cómo le damos la religión pues, a los pequeños, ¿no? Porque Ujú. realmente el objetivo es como también entusiasmarlos desde muy pequeño, por Dios. Y realmente son muy lindas, pues son muy lindas porque uno ve que las familias, algunas están haciendo un gran trabajo desde la parte religiosa y todavía pues como que tienen muchas tradiciones católicas, todavía desde la casa se está formando en eso, como hay otras que uno ve que realmente en la casa no les dan nada de religión, ya no hay abuelas, entonces pues también ha sido muy difícil, ¿cierto? A veces es muy Sí. difícil ese proceso, pero en su gran mayoría uno sí ve los frutos de, tanto de la clase de religión como del trabajo que están haciendo los papás en sus casas, en sus hogares. Entonces es muy chistoso, pues realmente con las niñas pequeñitas de la religión ha sido un proceso muy interesante y muy chistoso, porque cuando uno les hace como preguntas de saberes previos, ellas salen a veces con cosas muy charras, muy divertidas. Qué lindo. Y bueno, yo también trabajo en educación. Yo hice homeschooling con mis hijos y los hijos de mis amigos más cercanos. Desde 1999 estaba dedicada a la educación, aunque soy psicóloga de profesión. Y bueno, eduqué a mis cuatro hijos, que ya todos son grandotes, y eduqué a los hijos de mis mejores amigos más cercanos, entonces también son como mis hijos adoptivos. Y ahora con mi hija mayor educamos chicos, familias que tienen hijos que hacen deporte de alto rendimiento o que tienen muchas otras actividades y otros intereses adicionales y que necesitan cierta flexibilidad, que necesitan o simplemente por características de personalidad, de formas de sistemas de aprendizaje que necesitan como un sistema que pueda ser un poco flexible. Entonces trabajamos con ellos y es bien interesante para mí esa oportunidad que uno tiene como de llegarle a los jóvenes, a los niños, un poco más al corazón y como redireccionar o direccionar de una manera más sensata esa búsqueda de la verdad y esa búsqueda de Dios, ¿no? No con esos paradigmas con que la sociedad lo pinta, sino como de verdad, verdad. Cuéntanos esa experiencia, cómo las vives tú, cuéntanos un poco cómo trabajas aún en este proceso que haces de mover redes y todo, para que también como que no se queden las cosas a un nivel superficial, sino que los chicos, las jóvenes, los jóvenes a quienes tú pues apuntas estos mensajes, como que eso penetre más hondo, como que eso eche raíces. Cuéntanos un poco de esa parte. Pues yo creo que lo que decía ahorita, o sea, el trabajo es de las familias. Obviamente, mira que en redes sociales son tiempos muy cortos. Sí, Incluso la sugerencia de redes sociales siempre ha sido, entre menos tiempo tenga un reel, va a ser mucho más visto, ¿cierto? mm, sí, Entonces, obviamente, tienes que aprovechar mucho los segundos, es que ni siquiera el minuto, los segundos que tienes para transmitir el mensaje, pero yo siento que realmente las redes sociales son un pincelazo, son un pincelazo. Es decir, yo te puedo motivar a ti como, mira esto, que muchas veces los jóvenes lo ven a uno o las personas lo ven a uno en redes y se cuestionan, ¿no? Y llegan y dicen como, una monja en redes sociales, y es que las monjas tienen celular. ¿Es en serio? Mírame esta monja y hasta baila. Y es que las monjas bailan. Bueno, todas esas cosas, ¿no? O sea, yo sí. creo que genera como una inquietud y es una primera siembra, por así decirlo. Yo siento que a partir de ahí ya entonces, obviamente es muy importante la vivencia parroquial, es decir, los que hacen comunidad en sus parroquias, los que van a grupos parroquiales o pues de iglesia, ¿no? Emmaús, el Camino Neocatecumenal, Reino Cristo y Focolarios, hay tantos movimientos, tantos. Entonces, lazos de amor mariano, lazos de amor mariano, bueno, hay muchísimos. Entonces yo siento que realmente las redes sociales son un pincelazo. Y a partir también de las redes sociales hay muchas invitaciones presenciales, retiros, encuentros, congresos, que yo creo que ahí en esos espacios, cuando la gente en una red social ve una invitación de esas y se da la oportunidad de participar en esos espacios, pueden adquirir una profundización, ¿no? Como de eso que uno empezó a ver a través de las redes. Pero obviamente yo siento que las redes sociales son pincelazos. Sí, yo te
preguntaba ese día que nos encontramos en la JMJ, que dije, ay, ven, déjame hacerte unas preguntas para nuestro canal. Te preguntaba sobre eso y me gustó que tú decías, o así entendí, que se trataba de buscar como dar, o sea, generar de alguna manera como una interioridad. Y yo entendía que se trata de lograr que las personas sientan de alguna manera un llamado a tener una relación personal con Jesús, porque de nada sirve ni siquiera pues conocer la fe o cumplir con los ritos o cumplir con, si no se busca esa relación personal, encontrarse con la persona viva de Jesucristo, ¿no? No sé si quieres contar un poquito de esa experiencia tuya y cómo si has visto que de pronto, así sea por esos instantes en que las redes te permiten como tocar a la puerta de los jóvenes, si has visto como procesos de encuentro con el Señor, cuéntanos un poquito de esa parte. Pues mira, yo siento que realmente, sí, a veces me han llegado, o sea, me llegan mensajes de personas pidiendo oración y por lo general siempre comparto pues esas peticiones con mis hermanas, ¿no? Como para que en comunidad recemos. Eso por un lado. Por otro lado, yo siento que también hay otras jóvenes que me han escrito, por ejemplo, que han entrado a la vida religiosa, que se dieron la oportunidad de conocer la vida religiosa más de cerca, pues como por los testimonios que hemos puesto a través de las redes. Y eso realmente es algo muy bonito y muy hermoso porque nos permite ver que realmente podemos ser como una señal en el camino, ¿no? Como qué casualidad, un encuentro vocacional. Bueno, vamos a ir, ¿no? Sí. O ve, yo le estaba pidiendo a Dios una señal y si me apareció un video de Sor Selfie, pues puede pasar, ¿no? Pero realmente yo siento que sí, o sea, sí han habido jóvenes que han entrado a la vida religiosa a través de lo que estamos haciendo en las redes sociales y eso yo siento que es muy alentador. No he tenido ningún testimonio así que diga de conversión, no, porque realmente yo no hago pues como apologética o una evangelización pues como más teológica, sino que yo realmente lo que trato de hacer es transmitir la evidencia de un Dios amor, que es mi carisma, expresar la bondad misericordiosa de Dios a través de las redes sociales. Entonces, se trata es como de eso y obviamente de mostrar eh, la vida consagrada. O sea, uno de los objetivos es mostrar la vida consagrada, como quitar mitos, ¿cierto? Y ahorita después de la monjados va a tocar volver a empezar, porque yo ya me Claro. imagino todos los memes, bueno, es que ya empezaron a hacer memes con las monjas, que estamos yendo al cine, a ver supuestamente, vamos a ver Silencios de Libertad, que es la película de estos niños, y Sí. como está en cartelera la monja, bueno, ya empezaban a hacer muchos memes de eso, y pues realmente yo siento que la gente a veces se queda como con la mirada que tiene la novela o que tienen pues como muchos tabús y muchos mitos que acerca de la vida religiosa y se pierden lo hermoso que es la vida religiosa. Entonces por eso también pues yo siento que sí, que hemos logrado que la gente vea la vida religiosa desde otra mirada, desde otra óptica. Bueno, Sor Serfi, ¿y cuál cree que es como el mayor reto que tenemos los que trabajamos en educación hoy en día con los jóvenes? ¿Cómo percibe que, o cuál percibe que es ese mayor reto que tenemos ahorita? Tenemos tantos retos. Vea lo que el Papa mandó, que es el pacto educativo global. El Papa sacó un pacto educativo global y pues ahí tenemos varios retos que él nos pide, ¿no? Pero uno de los que más me ha tocado y los que más me gusta de ese plan educativo global es la humanización, es decir, poner a la persona en el centro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, en medio de un mundo educativo donde también es muy competitivo, donde las escuelas tienen que competir, donde tenemos que mirar la deserción escolar porque se está dando, todo eso tenemos que empezar a poner a la persona en el centro. Y el Papa no lo pide mucho en ese plan. ¿Cómo hacer para que realmente la educación no sea solamente académica, sino que también sea una formación del ser humano? Sí. O sea, porque pues, sale pues, gente muy competitiva, muy bien formada, con muchos conocimientos académicos, pero ¿cómo hacer para que realmente esa persona sea humano, sea cercano,
tenga valores, sea creyente, ¿cierto? O sea, poner la persona en el centro. Yo creo que eso es muy importante. Y pues también yo siento que después de la pandemia, los chicos, los niños están muy conectados. Entonces también eso ha creado de que la concentración, no solamente en ellos, también en nosotros, o sea, la concentración también en los adultos sea muy corta porque Sí, estamos muy expuestos a las pantallas. Entonces realmente, pues uno ve que el proceso de aprendizaje cada vez es más difícil porque no hay concentración, porque estamos muy dispersos en muchísimas cosas, porque, claro, como podemos tener en un computador 10 ventanas, 20 ventanas abiertas, en una pantalla podemos estar deslizando constantemente, pues también en educación, las cosas que son procesuales, porque la educación es un proceso y sí. requiere unos tiempos y unos espacios, a veces se ve afectado también como por mucho de lo instantáneo. Entonces también hay que retomar cómo hacer también como para que bajemos el ritmo, como para que, o sea, la pandemia nos paró, luego como que subimos más o menos y luego fiu, empezamos otra vez el acelere que teníamos antes. Vamos a 1000, pero no estamos viviendo el aquí y el ahora, ¿no? Entonces también cuesta mucho en educación a veces porque empezó la clase de la profe y ya quieren que termine y siga la otra, pues pero hay unos tiempos, ¿cierto? Como si estuvieran pasando pantallazos, pues, de... Yo siento que los niños son como pantallazos. Entonces uno está haciendo una actividad, profe, ¿y qué más? Y yo, pero espérate, o sea, todos no han terminado, vamos a ir despacio, ¿cierto? Entonces como que realmente hay muchos retos en la educación, en la familia también, el papel de la familia en la parte educativa, que también se está pues, perdiendo también porque obviamente los papás estamos muy preocupados de que tenemos que trabajar porque tenemos que sostener a estos muchachos, entonces también la soledad que viven nuestros jóvenes y nuestros niños con toda esa parte, o sea, la parte familiar también es una crisis total. Entonces, obviamente, pues la educación tiene ahorita muchos retos, muchísimos retos. Sí, yo creo que entiendo todo lo que planteas y creo que pues lo que siento es como, bueno, nos toca, claro, trabajar duro y orar mucho también para que como que el Señor nos ilumine y el Espíritu Santo nos ayude de verdad a tocar esos corazones de esos jóvenes, que, porque pues realmente la esencia y el objetivo de la vida es llegar al cielo y necesitamos poder sembrar eso en cada uno, ¿no? Yo pues tantos años trabajando en educación y creo que me parece que hay un elemento súper importante que cambia radicalmente todo y que a veces suena muy sencillo, pero a veces no es tan fácil de lograr, y es poder escucharlos, ¿no? Poder escuchar a la persona. Mira, es revolucionario. Con que solamente uno pueda escuchar, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué sientes esto? ¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué estabas sintiendo? Y abrir el espacio para que la persona pueda expresar lo que lleva por dentro, cambia vidas, cambia corazones, abre, abre realmente puertas y posibilidades. Y yo decía alguna vez que esa es la gran revolución de la educación, poder escucharlos. Claro, no es fácil cuando es masiva, no es fácil cuando son pues muchísimos y no hay tiempo, pero a la vez, fíjate que es lo mismo que uno dice, que pasa en las familias, que por estar corriendo, no hay esos espacios de escucha, de diálogo, muchas reglas, mucho corre, tienes que a esta hora esto, a esta hora esto otro, y pocos espacios de hablar, de comunicar, de escuchar. Entonces, yo creo que también nos toca trabajar hay que abrirlos, hay que abrir esos espacios. Así como uno siente esa necesidad de cómo comunico lo que llevo por dentro, lo que he vivido, y las redes pues, son una alternativa para eso, también abrir esos espacios para los niños, para los jóvenes que puedan expresar, ¿no? Y pues escucharlos, porque uno también, porque uno sea adulto y haya vivido mucho, no quiere decir que uno no tiene que aprender de ellos, eh, ¿cierto? Todos tienen cosas que aportar y hay que escucharlos. Sor Selfie, para usted, ¿qué es evangelizar? Mm. Podríamos poner el ejemplo de San Francisco de Asís. Yo no sé si has escuchado esa historia, que San Francisco de Asís llegó y le dijo a sus monjes, vamos a ir a evangelizar al pueblo. Es que a todos hágale, vámonos. Y se bajaron al pueblo, pues a Asís. Se fueron a Asís, caminaban, volvieron a la casa y llega un monje pues y le dice, hey, entonces ¿cuándo vamos a empezar a hablar? Es
que ya evangelizamos, ya lo hicimos. ¿Cómo así que ya lo hicimos? Que sí, que solamente el hecho de estar ya es evangelizar. San Francisco de Asís decía que había que evangelizar con el ejemplo, con lo que uno es. Entonces realmente yo siento, o también esa frase que hay, no me acuerdo qué santo lo dijo, que muchas veces el único evangelio que van a leer tus hermanos es tu vida. Entonces realmente evangelizar es ser, o dejar a Dios ser en uno. También podríamos decir eso. Sí, a mí siempre me ha gustado como esa comprensión de que Jesús, en todo en Jesús eran hechos y palabras, ¿no? O sea, él obraba, pero también explicaba con sus parábolas, con la manera de, tan sorprendente esa manera en que Dios busca un lenguaje que podamos entender, ¿no? De tantas maneras, pues hasta hacerse hombre, pues, o sea, qué inmensidad, pues, el creador de todo el universo, de todas las galaxias, de todo lo que existe, buscar comunicarse con nosotros al punto, pues, de hacerse hombre, encarnarse, hacerse un bebé indefenso, vivir todo lo que vive el ser humano, pero esa necesidad o esa, no necesidad, porque Dios no necesita nada, esa, ese amor, ese amor de querernos tanto como hasta para hacerse hombre, para lograr un lenguaje que podamos entender, hacerse palabra y tenemos la Biblia y sí, un lenguaje que podamos comprender. Me parece, a mí por lo menos es lo que todos los días me hace mover. Digo, bueno, él me ama y tengo que dar un paso más. Entonces yo creo que evangelizar, pues hechos y palabras, porque también la gente se queda a veces un poco cómoda. Pues sí, yo no mato a nadie, no robo, cumplo con el deber, no sé qué, y ya, ¿no? Y pues yo creo que el llamado, además que es para todos, no hay que ser religiosa ni hay que ser sacerdote para tenemos todos la obligación de comunicar que Él está vivo, que Él nos ama y que hay un peligro muy grande, tan grande que Él tomó esa medida extrema de hacerse hombre y dejarse clavar en una cruz por amor a cada uno de nosotros. A propósito que nombrabas la película de Sonidos de la Libertad, mm, eh, pues estuve en un preestreno y alguien dijo una frase que me impactó, porque dijo que de esa misma manera en que el personaje pues, principal de la película está yendo pues, tras el rescate de, especialmente, digamos, de una niña, dice que él sentía que eso es lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Ir hasta los confines, arriesgándolo todo por rescatarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que ese es el gran mensaje que necesitamos comunicar de todas las maneras posibles, cantando, bailando, hablando, regañando, no sé, pero necesitamos comunicar, hey, sí, viene por mí, viene por ti. Y, y pues prácticamente lo único esencial es que le digamos sí y él se va encargando lo demás después, poco a poco, ¿no? No es tan fácil sacarnos del hueco donde nos metimos, pero poco a poco él se va encargando, pero hay que darle el sí porque él no va a pasar por encima de nuestra libertad. Entonces, para los que nos están oyendo, si, si no han dado ese sí, pues que hoy sea un día para decirle sí al Señor porque Él lo ha arriesgado todo por llegar a sacarnos a cada uno, aunque no seamos conscientes, porque yo creo que muchas veces estamos metidos allá, somos prisioneros, estamos encarcelados y ni lo sabemos, que es una realidad muy triste del ser humano, ¿no? Pero igual Dios sí existe, porque igual es como, bueno, es lo de la oveja perdida, ¿no? Deja las 99 y va por una. Pero Sí, yo siento que Dios y el Espíritu Santo realmente se va haciendo presente, ¿no? Que esa es la parte de la escatología, de la neumatología, que habla del Espíritu Santo, ¿no? De cómo el Espíritu de Dios se va haciendo presente como en todo, ¿no? Y va inundando todo. Y de alguna manera, así uno está en el hueco que sea, pues como que él va y lo rescata a uno de allá. O sea, como que no se cansa. Puede sí, ser no que se esa persona cansa. diga que no 1000 veces, pero él no se va a cansar, él va a volver. Y Y va a volver a ese hueco, busca otra o va a manera, volver al sí, otro, va a sí. buscar maneras, O siempre va a buscar nos maneras manda a nosotros. Sí. de rescatarnos de alguna manera. Sí. Sor Selfie, por ahí vi una pregunta que hacía alguien que nos está viendo que decía que cómo vive su comunidad este ejercicio que usted hace en redes, cómo la recibe su comunidad. Pues a ver, en la pandemia todas trabajamos mucho, o sea, en el sentido de que
como era lo único que teníamos que hacer realmente, entonces pues, hacíamos muchos videos juntas. Ahora como cada una está en la parte presencial, en la actividad presencial que tiene, ahora nos cuesta hacer como, incluso porque las que estamos aquí pues ya estamos dispersas en otras casas, ya no estamos en la misma casa. Entonces ha sido como complejo volvernos a unir para hacer videos juntas. Pero obviamente pues todas saben del apostolado, cuando hay cosas como las que, pues, que yo hago así como ir a Hechos 29 o cosas así que hago a nivel de lo de la red, pues ellas lo saben y yo lo comparto y lo hablamos y eso. Yo creo que es como más o menos eso, sabemos que es un apostolado que hay posible, pero obviamente pues siempre mi prioridad va a ser el colegio, porque mi espiritualidad es esa, pues es el colegio, ¿cierto? El trabajo apostólico es mi colegio, entonces obviamente siempre va a estar esa, como esa prioridad por el colegio. ¿Y cómo combinas esas actividades de comunidad? Porque además me imagino que tienes, no solamente tienes el colegio, sino que tienes que hacer, pues, la vida comunitaria tiene unas exigencias y unos deberes que hay que cumplir también. ¿Y cómo combinas eso con el trabajo, pues, de educación en el colegio y con el trabajo en las redes? ¿Cómo te organizas? Es que es eso, yo simplemente es en el tiempo que tenga. O sea, a veces me dan los fines de semana para hacerlo. Por lo general, miro el fin de semana como si me alcanza para hacer algo. Por ejemplo, este fin de semana tengo un montón de cosas retrasadas desde la jornada que tengo que mostrar. Entonces, este fin de semana, mirar a ver, por lo general busco los fines de semana. En la semana me queda muy complicado, muy difícil. O ya tiene que ser después de las 8 de la noche, que termino, por ejemplo, porque nosotros cenamos a las 6:30 y luego, bueno, tenemos una eucarística de 5:30 a 6:30, luego cenamos y ya luego tenemos un espacio comunitario que antiguamente se llama, pues que se llama así, se llama el recreo, que a mí me Ujú. parecía muy chistoso. Cuando yo entré a leer religión me parecía demasiado chistoso llamarle a eso recreo, porque cuando uno le dice recreo, pues al descanso, los niños pequeños le dicen recreo. Pero yo me Sí. acuerdo cuando yo pasaba bachillerato que yo no decía recreo, no, descanso. O sea, yo ya, era, ya decimos es descanso. Y llegar a la vida religiosa y de recreo me pareció demasiado chistoso, ¿no? Pero es como una expansión comunitaria, ¿no? Un tiempo en que estamos juntas, vemos las noticias, decimos, ay, qué terrible, tal cosa. Por ejemplo, ahorita estamos hablando del terremoto en Marruecos, que el Señor lo Sí. libre de algo así, qué cosa tan miedosa. De la consagración del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, vamos hablando como temas, ¿no? Vamos compartiendo lo que vivimos en el día, si alguien fue algo especial, comparte, mira, eso pasó, compartimos fotos, audios, cosas así. Entonces, después de esa expansión comunitaria, entonces yo ya vengo aquí a la oficina, miro qué cosas tengo pendiente para el otro día, si hay algún envío, entonces hago algún envío y ya, se acabó el día. Entonces, en la semana realmente es muy difícil, pero los fines de semana trato de sacar algún espacio para eso. Y o sea, las niñas le comentan que ven sus TikToks, cómo lo han recibido las niñas, que era pues su público inicial, ¿no? A quienes quería llegarles. Sí, o sea, las niñas algunas sí, por ejemplo, hay niñas que todavía de primero y segundo que me dicen, madre, ¿cuándo vamos a hacer un TikTok juntas? Y yo, no, no se puede, o sea, no puedo sacar menores de edad, ¿no? Ah, Yo le digo, sí, claro. después, pero, o sea, realmente menores de edad, no sé que sea con autorización de sus padres, pues no, no las puedo sacar en un TikTok, ¿no? A veces hacemos videos para el colegio. Entonces, dentro del colegio, la plataforma del colegio, sí podemos hacer algunos videos. Pero de resto, pues no, realmente no. Y algunas veces, por ejemplo, con las chicas de primerito, o a veces busco canciones que se puedan bailar, ¿cierto? Como yo edifiqué una casa, entonces, pues bailamos en la clase o cosas así, ¿no? Pero las niñas sí se acercan, ¿no? Y a veces dicen como, ay, estuve viendo tu en vivo el día de ayer, por ejemplo, Netas Monjiles, que es un programa que tenemos con varias religiosas, y una vez una niña me comentó, ¿no? Como, ay, te vi ayer Netas Monjiles con mi mamá. Entonces a veces ellas sí comentan, o a veces me molestan, y esta es la madre TikToker, o ahí viene la madre Sorselfie, o así, porque aquí nosotros en el colegio nos dicen madres, No, porque la fundadora decía que debíamos ser verdaderas madres para las personas con las que sí. compartimos. Entonces, por eso, pues a veces me molestan como en ese sentido, pero de resto yo siento que es muy normal, pues no, no es algo así como... ¿Y, y tú tienes un nombre también como religiosa o en tu comunidad no se cambian el nombre? Antiguamente sí, pero después de Vaticano II ya no. Ah, ok. Entonces eres Marta Moreno y Marta, ahora Sor Selfie. sí, y ahora Ah, Sorcel. bueno.
Bueno, otra pregunta que a mí me surgía, pues al ver que me imagino que, pues lo que nos compartes, tienes una agenda, o sea, unos días muy ocupados con trabajo, con actividades, más la vida comunitaria y todo. Yo me preguntaba, ¿cómo hace Sor Selfie para seguirse formando? ¿Cómo haces para seguirte, pues, enriqueciendo para poder crecer en esa manera? Pues a ver, la verdad, este año ha sido un poco difícil, pero en el año 2021, 20, parte del 2022 creo que fue, hice una especialización en evangelización en ambientes virtuales. Y obviamente nosotros como educadoras constantemente nos estamos renovando, ¿cierto? Que una charla con tal cosa, que una charla con tal otro, o sea, desde la parte. Este año fui a Perú con la CLAR a un diplomado acerca de cultura digital, o sea, yo, en la medida en lo que se puede, obviamente, uno busca formación. Eh, pero a veces es muy complejo también por los tiempos, pero sí buscamos formación, es decir, siempre se está uno renovando, de la parte educativa siempre estamos estudiando. Ah, bueno. Y yo quería, pues siempre una pregunta Sor Serfi, ¿cómo cree o dónde cree o qué área piensa que que necesita fortalecer todavía? O sea, como que dice, uy, en esto sí todavía estoy como que todavía me falta Yo creo crecer que más. en muchas cosas, en parte, yo digo que la parte espiritual siempre es un crecimiento constante, desde también desde mis heridas, o sea, de la parte personal como ser humano, tengo que crecer mucho. Y yo creo que es un constante proceso. Había una religiosa que me decía que uno no deja de formarse sino hasta después de estar 3 metros bajo tierra. Y yo dije, pues realmente tiene la razón. Entonces, pues aspectos en mi vida muchos, en la parte espiritual, obviamente, por ejemplo, teológica, yo no soy teóloga, yo soy licenciada en biología. Entonces, pues esa parte de teología, por ejemplo, es algo que tengo por hacer algún día, no sé cuándo, pero tengo por hacerla. Eh, Desde la parte pues como académica, pero obviamente desde la parte humana tengo que crecer muchísimo y estamos constantemente en ese proceso como religiosas, ¿no? Sanando heridas, construyendo ser humano, porque si yo no estoy sana, muchísimas veces, o sea, no puedo ayudar, mucho menos puedo ayudar a las personas con las que estoy. Entonces, obviamente yo siento que me falta mucho en muchísimas cosas. Y, Sor Selfie, a mí me da curiosidad saber un poco cómo fue su proceso personal, digamos, de encuentro con el Señor, eh, que la llevó pues también a tomar una decisión radical en su vida de entregarse y vivir como religiosa, pero no sé si nos puede contar un poquito de esa parte, cómo fue ese Ese primer amor. encuentro. Pues mira, Sí. en realidad yo no tengo ninguna historia así fantástica como otras hermanas, ¿no? Porque yo he conocido unas historias súper fantásticas, pero la mía realmente es muy sencilla. Es decir, yo crecí en el barrio Castilla, que es un barrio popular de la ciudad de Medellín, un barrio muy azotado por la violencia, pero ahí, pues, o sea, mi casa quedaba como diagonal a un colegio, el colegio de las religiosas de Jesús María de mi comunidad, que tienen ahí en el barrio. Entonces mi mamá hizo todo lo posible, me acuerdo que había que hacer unas filotas largas para entrarnos a ese colegio, a mi hermana y a mí. Entonces desde los 6 años pues estudié con las religiosas de Jesús María. Entonces, en medio de ese ambiente así caótico en que yo vivía, pues yo tenía ese oasis que era el colegio Jesús María, y aparte de eso, pues mi mamá también nos llevaba a la iglesia todos los domingos, nos entró a la infancia misionera, entonces teníamos como el grupo de infancia misionera en la parroquia, más lo del colegio, entonces ese ambiente católico siempre fue como en mí. Y desde muy chiquita yo le decía a mi mamá que quería ser monja, o sea, en mí, desde muy chiquita yo quería ser monja, pero hay personas, por ejemplo, que sienten la vocación ya muy mayores, Sí. o justo cuando están en búsqueda vocacional, se dan cuenta de que Dios las está llamando a la vida religiosa. En mi caso, desde muy pequeñita sentí el llamado de Dios. Yo le decía a mi mamá incluso que me disfrazara de monja, porque en esa época pues no estaba tan auge esto del Halloween, Sí, sino que era el Día del Niño, sí. y el Día del Niño lo disfrazaban a uno. Entonces yo le pedí a mi mamá que me disfrazara de monja. Entonces me disfrazaba de monja, me mandó a hacer el hábito de las hermanas de la parroquia, etcétera. Entonces realmente
pues yo crecí en ese ambiente y en la adolescencia se me olvida a mí todo. En la adolescencia uno deja de creer muchas cosas. Entonces, pues normal, yo ya no iba a la parroquia, ni estaba en los grupos, más porque ya estaba muy grande pasar en infancia misionera y muy chiquita pasar en el grupo juvenil. Entonces, pues yo dejé ir, pues solamente íbamos a la misa a la parroquia, pero ya no estaba en ningún grupo. Y en el colegio, pues seguía en el colegio, pero casi no hablaba con las hermanas del colegio, solamente con una y ya. Entonces la adolescencia pasó así hasta el grado noveno. En el grado noveno, eh, es que estaba leyendo acá un comentario. En el grado noveno, yo llegué y, bueno, como que yo escribí una carta a la fundadora del colegio. O sea, teníamos una tarea del colegio, realmente no era Sí. nada mayor. La tarea era, había una revista en el colegio y la clase de español teníamos que hacer artículos que se pudieran publicar en la revista. Pero a mí nunca me publicaban ningún artículo. Pues yo no era ni la más mala del salón ni tampoco la más nerda del salón, era promedio Ujú. básico. Entonces, normal, yo llegué y hice un artículo, y el artículo era una carta a la fundadora de las hermanas de Jesús María, Santa Claudina, y yo le hice una carta a Santa Claudina, y al final dije, ojalá algún día pueda ser como tú, pero yo lo decía más en el sentido de ayudar a la gente, de ser buena persona, Sí. pues como que a mí se me había olvidado eso de que yo quería ser religiosa, eso de mi adolescencia no se me olvida. Y entonces un profesor me dijo, ¿por qué no hablas con la hermana? No sé qué. Y yo le dije, pero hermano, hablar de qué, ok, es que no, pero podría ser religiosa. Entonces como que volvió la idea. Entonces Sí. entré al grupo vocacional y bueno, y ahí se desarrolló todo el asunto. Entonces realmente no ha habido como un encuentro con Dios. Como que yo diga que me perdí en las drogas o que me perdí no sé qué y que volví. No, o sea, en mi caso no, simplemente ha sido como, en mi casa siempre hemos sido católicos, yo siempre quise ayudar a la gente, me encanta el trabajo social, me encanta. Entonces cuando salí de 11, yo dije, no, yo quiero ser religiosa, yo voy a mirar, me voy a quitar esa duda de encima. Si soy para religiosa, pues ya encontré el lugar, y si no, pues me salgo y estudio, punto. Sí. Entonces cuando salí al colegio le pedí hacer una experiencia vocacional a las religiosas de Jesús María, porque también me tocaba decidir si con las dominicas de la parroquia, porque tenía las dominicas y tenía las de Jesús María, pero yo dije, no, con Jesús María. Entonces hice la experiencia vocacional con Jesús María, me gusta y me quedé y ya llevo 21 años de estar en la O comunidad. Entonces, sea que entraste de directo después del 17 colegio. después del colegio entré. Ujú. Pero yo era como Qué diciendo, o bien. sea, yo no me puedo quedar con la duda toda la vida. Pues yo decía, pues uno tan joven, normal, si ve que no, pues se sale y punto. Pues como que yo lo veía como muy fácil. Mientras que uno habla con las niñas y les da pavor, pues como, no, yo tan joven, y yo, querida, pues si es que no es lo tuyo, te vas y punto, pues no pasa nada. Pero ahí están preguntando que por qué, que si la formación de las religiosas es muy diferente a la de los sacerdotes y los religiosos. Dice que por qué, dice ahí una de las personas que nos está viendo. Pues yo pienso que es diferente por lo mismo, porque una cosa es ser mujer y ser hombre, no sé, la vida religiosa masculina es diferente a la vida religiosa femenina. Tienen formas de ser diferentes, porque yo pienso que también cada uno, no sé, porque las mujeres son mujeres y los hombres son hombres. Eso como hoy en día se ha perdido tanto, pero creo que es clave uno también ser agradecido y saber que tiene un don en sus manos y que es una realidad y entonces hay que crecer y hacer crecer lo que Dios escogió darnos a cada uno, ¿no? Pues sí, yo creo que obviamente la vida religiosa femenina tiene que crecer en muchos aspectos. Sí, sí, yo siento que tenemos que transformarnos en muchas cosas. ¿Cuándo será el tiempo? Cuando Dios lo quiera. Eso es muy complejo, así como un Vaticano segundo, y obviamente en ese Vaticano segundo se dieron las directrices y algunas comunidades lo asumieron de una manera y otras lo asumieron de otra. Me imagino que a medida que va a ir avanzando los procesos de la iglesia, se van a ir construyendo nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de vida religiosa. Yo vi una materia cuando estaba en formación que se llamaba Historia de la vida religiosa, Ujú. y el padre nos decía que la vida religiosa es cíclica, es decir, ella constantemente se está renovando. Entonces, quiero no que no, la vida religiosa, si tú ves las nuevas comunidades religiosas, estilo diferente, que llevan muchísimos años Mm. de existencia, Sí. entonces se va a ir renovando, la misma vida religiosa se va a ir renovando como tal. Bueno, yo quiero obviamente hacer énfasis, Selfie, en que
en lo que decíamos hace un rato, para los que se acaban de unir, que Levantando el Velo, pues que es el canal que te invitó a esta charla, es un canal de laicos donde que estamos completamente convencidos de que el llamado, y que es la vocación, no es solamente para unos pocos que están llamados a vivir la vida como religiosos, sino que es un llamado en cierta manera universal. Todos tenemos que encontrar cuál es nuestra vocación, nuestro llamado, porque Dios nos llama a todos y a cada uno a cumplir una función, a cumplir un ministerio, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo está compuesto por una cantidad de partes y cada una necesita eh, ejercer su función para que el cuerpo tome forma y pueda hacer lo que está llamado a hacer. Hoy leía precisamente en la palabra, pues que no que porque tú no eres ojo, entonces no eres parte del cuerpo, porque tú eres pie, entonces no eres, no, estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo y todos tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar dentro de ese cuerpo. Unos están llamados a una cosa, otros a otra, pero todos estamos llamados porque todos estamos necesitamos ser parte de ese cuerpo. Yo digo que es que en mi manera de explicar las cosas, digo que el Señor es el único que realmente puede cruzar ese abismo infinito entre el Padre y nosotros. Entonces necesitamos agarrarnos como sea de Él para poder cruzar ese abismo infinito. Y ese agarrarnos es encontrar cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo y empezar a ejercerlo. El ojo está hecho para ver y si no lo ejerce, pues debilita el cuerpo. Y así, la nariz para oler, las manos para tocar, para acercar, para comunicar, para tantas cosas. Entonces, Levantando el Velo busca eso, que, que veamos, que comprendamos que los laicos también tenemos es una vocación ser laico, es un llamado, ¿no? Y obviamente que hay diferentes tipos de llamados. Necesitamos aprender a escuchar esa voz y a identificar qué me pide Dios a mí y ser capaces de responder con ese sí de María, pues que es ayer que se celebraba el cumpleaños de de la ella, Virgen. que es el ejemplo total. Ella, plenamente humana, es capaz de dar ese sí que necesitamos dar todos, ¿no? Sor Selfie, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No la quiero retener más porque es tarde y usted pues tiene unos días pesados, pero muchísimas gracias. No, Ha a sido un ustedes por gusto la invitación. y bueno, les invitamos a las personas que nos están viendo a que conozcan nuestros canales, que visiten Levantando el Velo. Nosotros tenemos mucha variedad, tenemos canciones, entrevistas, conversatorios de jóvenes, temas de actualidad, hacemos estudios bíblicos, pues vamos leyendo y comentando. Tenemos como mucha variedad porque queremos lograr comunicar este mensaje, que las personas busquen la verdad, busquen a Jesucristo y que él es el más interesado en que lo encontremos, entonces él se deja encontrar fácilmente. Así es. De verdad, muchísimas gracias y yo siento que cualquier esfuerzo que se haga por evangelizar es importante. Entonces, pues igual Dios lo premia, pues no se queda con él. Dios siempre nos deja vencer en generosidad, entonces Él siempre recompensa a las personas. Bueno, De verdad, muchísimas gracias por la por la invitación y muchas bendiciones. muchas gracias. Pues yo quisiera cerrar con una pequeña oración para que el Señor bendiga también estos espacios y esta oportunidad que tuvimos. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche por esta oportunidad que me das de poder compartir con Sor Selfie, las personas que la siguen a ella y que nos siguen a nosotros en Levantando el Velo. Te doy gracias porque sabemos que tú buscas de todas las maneras comunicarnos tu amor, que tú buscas a cada persona, que tú estás dispuesto a, y has estado dispuesto y lo has dado todo por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, envía tu Espíritu para que podamos nosotros responder con la misma generosidad, con la misma entrega con que tú nos has amado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones y estaremos en comunicación. Muchas gracias por darnos este espacio. No, de verdad,
ustedes, Dios les pague y muchas bendiciones. Lo mismo, muchas bendiciones, muchas gracias. Un Un abrazo. abrazo a todos, adiós. Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte.